Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en su programa Contrastando Ideas. Soy Julio Jiménez. Como siempre, agradezco el favor de su compañía. Recuerden que estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales y en la página web Contrastando Ideas Noticias. Y como cada lunes, agradezco la presencia y el puntual análisis de nuestro amigo, el director general de Callejón Informativo, don José Alam Chávez. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estimado Julio, pues me da mucho gusto saludarte, como ya en otras ocasiones, y también saludo a tu auditorio. José, hay un mensaje importante, pues como consecuencia y resultado de este ejercicio de democracia participativa. Hay un resultado polémico, ha generado debate en redes sociales, hay un pronunciamiento por parte del titular del Ejecutivo. Compártenos, por favor, tu análisis sobre este tema, por favor. Julio, pues hay dos visiones, obviamente, como ha sucedido desde antes del 2018, durante el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y persiste durante este tiempo que va de gobierno, dos visiones distintas de cómo se ve la política del país y obviamente el sistema de gobierno que está presentando Claro. López Obrador. Y este ejercicio de revocación de mandato, pues no ha sido diferente. Diversos expertos, incluso en la materia, han señalado que ese tipo de ejercicios en otros países son promovidos por la oposición cuando el gobierno en turno no está dando resultados y quieren removerlo. Y aquí pues llama la atención que un ejercicio inédito en el país, que hay que también recordar que fue parte de las promesas de campaña políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue impulsado principalmente por el titular del Ejecutivo y por su partido Morena. Se ha acusado una gran operación de Estado de funcionarios desde la Secretaría de Gobernación hasta diversas secretarías como Hacienda, que el día de ayer en el ejercicio pues llamó a votar a la gente. La operación de Mario Delgado Carrillo, que generó una queja del PRD en el órgano electoral del país porque pues quiso movilizar personas en un vehículo que no queda claro quién lo pagó o quién era el propietario. Y dos visiones te decía, porque pues el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a dar un mensaje a la nación el domingo por la noche, donde celebra los resultados, donde dice que los poco más de 15 millones de habitantes que salieron a las urnas para manifestarse a favor de la continuidad, pues ya los quisiera cualquier candidato en un ejercicio de elección presidencial, pues significa más de lo que presentaron en su momento Ricardo Anaya Cortés, Felipe Calderón Hinojosa, que ganó la presidencia de la República, o incluso José Antonio Meade Curibreña, quien fue candidato del PRI. Y también pues, es un llamado a la oposición a serenarse. Dice que hay que estar relajados y reflexivos. Obviamente, pues del otro lado, las dirigencias de PRI, PAN y PRD han dicho que esto es una farsa, que es un fracaso, ya que esos 15 millones de votos de las gentes que salieron a votarse a favor de la continuidad del presidente, pues es apenas la mitad de los más de 30 millones que votaron por el presidente en 2018. En el caso del Estado de México, Julio, pues cifras importantes, porque de acuerdo con los resultados del INE, poco más de 1.900.000 personas salieron a las urnas, y de esta cantidad, poco más de 1.750.000 se mostraron a favor de la continuidad del presidente López Obrador. Julio, más allá de las posturas de los partidos políticos, de los dirigentes, creo que estos números pues sí deben de tomarse en cuenta con seriedad por los partidos políticos, tanto en México como en el Estado de México. Claro, sin lugar a dudas, José, es un mensaje que le da la ciudadanía a los partidos de oposición. Es un resultado que debe llevar a reflexión y al cambio de estrategia en rumbo al proceso electoral 2023 en el Estado de México. ¿Consideras tú que habrá cambios en la política interior del Estado de México? ¿Habrá cambios para los partidos de oposición y de establecer una estrategia para elegir a un candidato de unidad que realmente sea un contrapeso auténtico hacia el proceso electoral 2023, José Alan? Obviamente, así como sucede a nivel nacional, Julio, en el Estado de México
Hay dos visiones distintas. La gente de Morena seguramente celebra. Anoche hablé con, bueno, el domingo por la noche hablé con Marta Guerrero, que es la delegada del CEN en el Estado de México, la dirigente estatal en funciones, sobre los Claro, resultados. Ella mostraba satisfacción, dice que apenas con un tercio de las casillas electorales, tienen registrado que hubo hasta 230 personas en promedio por cada casilla, y que en algunas regiones, como el caso del sur del Estado de México, hubo gente que tuvo que trasladarse en un tiempo de hasta 2 horas para poder llegar a una casilla a emitir su voto. También señaló que tienen registrado que en la zona oriente del Valle de México fue la mayor participación de ciudadanía, pero también asegura que esto no tiene nada que ver con el 2023, que serán procesos diferentes, ya que el próximo año habrá una gran participación de actores políticos nacionales, locales, involucrados en el proceso electoral, en el que también se prevé una elección de Estado, porque el PRI pues, tiene intereses de no permitir que se pierda la gobernatura. Sin embargo, Julio, creo que también hay partidos como PRI, PAN y PRD que pues, dicen que esto es un fracaso de Morena, que no hubo una gran participación en las urnas. Creo que quienes entienden la política saben que esto es una postura, pero mal harían si realmente es lo que están pensando ya en el escritorio, en el lugar donde toman decisiones, donde se analizan precisamente las decisiones políticas, claro. ya que más de 1.900.000 votos, cerca de 2 millones de votos en un proceso con un tercio de las casillas, sin una promoción contundente, sin que esté en juego un tema como la gobernatura del Estado de México, sí es una cifra importante. Dime tú qué liderazgo social mueve 2 millones de votos en el Estado de México, que 1.750.000 se muestran a favor. Simplemente en la elección pasada de presidentes municipales de 2021, Así donde es. hubo una gran efervescencia, un gran interés de los partidos políticos, recursos que se invirtieron, el PRI movió alrededor de 1.800.000 votos. Imagínate, Julio, comparado con esa cifra en un proceso que según la oposición a nadie le interesaba, en un proceso donde la gente estaba pues me tiran todo menos en el proceso electoral, en Domingo de Ramos, en inicio del periodo vacacional. Si bajo esa circunstancia Morena o el presidente López Obrador movilizó a cerca de 2 millones de personas, ¿qué va a pasar en un proceso de gobernador donde pues realmente ya esté en juego algo grande y donde realmente haya una gran efervescencia y donde los ciudadanos no estén dispuestos a quedarse en su casa, estimado Julio? Totalmente de acuerdo, José. Esto es un mensaje directo. Hay que, pues, tomar decisiones urgentes. Hay que establecer, pues, yo creo que una nueva estrategia político-electoral, porque este resultado sí vino a sacudir las bases de los partidos de oposición en el Estado de México y a nivel nacional, porque, bueno, hay que reconocer que si bien es cierto, poco más de 14 millones de votos a nivel nacional y como bien refieres tú, sin una promoción institucional, sin una instalación pues de un número importante de casillas y prácticamente en la antesala de las vacaciones de Semana Santa se obtiene este resultado. No me quiero imaginar con toda la parafernalia, con toda la maquinaria del Estado y en una campaña real rumbo al 2024, no me quiero imaginar el resultado, José Alam. Esto es preocupante, pero más preocupante es cómo se dan los resultados en el ámbito económico, en el ámbito social, en la seguridad, en la inflación, con cifras récord, y tal parece que eso no lo analiza, no lo interpreta o no le importa a la ciudadanía. José, ¿tú por qué crees? ¿Cómo interpretas este voto de refrendo, este voto de ratificación, este voto de confianza que salió a darle pues, el pueblo de México al presidente de la República en este contexto tan incierto, tan delicado, tan lamentable, porque México a nivel nacional sufre una profunda crisis de inseguridad, de violencia, de corrupción, de impunidad, una profunda crisis de desempleo, pues yo diría una condición muy difícil a nivel económico nacional, y tal parece que el pueblo bueno y sabio refrenda su voto de confianza al titular ejecutivo. ¿Tú cómo lo interpretas, José? Julio, hay que recordarle al auditorio que el presidente actual, López Obrador, ganó en su tercer intento por llegar a la presidencia de la República, que lo hizo en el 2006 y en el 2012, y no le alcanzaron los votos. Incluso en Así el es. mensaje que pronuncia la Nación el domingo, recuerda que esta cantidad pues es superior a la que él obtuvo en la primera participación electoral. Y en los dos anteriores intentos por llegar a la presidencia de la República no le alcanzó la votación. Tuvo que conseguir el respaldo de gente que votaba por el PRI, que votaba por el PAN, incluso por el PRD, y que también había un hartazgo hacia el tema de corrupción y de un gobierno que representaba Enrique Peña Nieto por el PRI. Hay gente
que se inclinó por ese mexiquense que fue gobernador del Estado de México y que pues, no estaba de acuerdo con la forma de gobernar, no estaba de acuerdo con el estilo de hacer política, incluso con el estilo personal de conducirse a los principales funcionarios, de los temas de corrupción que se dieron a conocer, el tema de la Casa Blanca, la frivolidad que imperaba en ese gabinete. En todo ese sector lo fue consolidando López Obrador, que ya llevaba pues 12 años haciendo campaña, tratando de hacer suyo los problemas nacionales de México, y se convirtió pues en una esperanza para todos los sectores, y por eso alcanza una cifra superior a los 30 millones de votos, tomando en cuenta, te repito, que muchos de ellos era gente que no votaba por él. Hoy me preguntas este asunto y creo que estos poco más de 15 millones, pues es el voto que ha traído desde 2006, que lo ha tratado de defender, que a través de programas sociales y a través de su instrumento de comunicación, que es la mañanera, todos los días le habla a esta clientela electoral. Y bueno, ahí está refrendada en las calles con poco más de 15 millones, cierto, los otros 15 millones no están, pero tampoco hay un antecedente y una medición clara, Julio, que establezca hacia dónde se están yendo estas personas que ya no creen en López Obrador, porque no hay un liderazgo social enfrente como el que él en su momento aglutinó. Todavía no se observa qué personaje político nacional encauzará esta inconformidad de lo actual gobierno, y tampoco hay aspirantes posicionados que garanticen que le puedan ganar a quien impulse el presidente López Obrador, porque esos 15 millones de votos se los podría endosar ya sea a Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de Ciudad de México, o un Marcelo Ebrard Casaubon, que es el secretario de Relaciones Exteriores, y habrá que ver cómo se acomoda la oposición. Creo que está bien que en el discurso pues califiquen de un fracaso, que señalen que López Obrador está perdiendo votos, pero no hay una plataforma ya constituida que pueda darnos desde hoy la visión de qué es la oposición a la cuarta transformación en el 2024, Julio. Totalmente de acuerdo, José Alam. Bien refieres, es el voto duro, es el cliente, es el sector al que le habla el titular del Ejecutivo Federal, pero también refieres algo muy importante. La oposición, tal parece que no tiene un liderazgo, un candidato de unidad que pudiera ser pues la oposición seria, el contrapeso serio en el proceso 2024, mientras que en Morena tal vez hay 3 o 4 o nuevos aspirantes hablando del titular de gobernación. Pues aguas, porque ante este escenario yo no veo un liderazgo a nivel nacional por parte de los partidos PRI, PAN, PRD, esta alianza va por México, no veo un liderazgo, no veo un personaje, no veo un candidato con el arraigo, con el reconocimiento, con el trabajo político electoral a nivel nacional que pudiera ser un candidato de oposición serio, una propuesta seria, interesante o al menos atractiva para pues, el imaginario nacional. ¿Tú visualizas algún candidato con estas características, José? Pero a esos comentarios, Julio, habría que agregar que a la fecha, Morena gobierna 17 estados del país, que esta elección se definirán 6 gobernaturas y que de acuerdo con diversas encuestas, Morena se llevaría 4, lo que significaría que llegaría a 21 gobernadores para el 23 cuando se defina Coahuila y el Estado de México. No sé cuál puede ser el resultado, todavía falta un año para ver, incluso ya mediciones muy claras, pero hacia el 24 estarían llegando por lo menos con 21 o 22 gobernadores, con 6 o 9 gobernadoras mujeres, lo cual le genera un empuje a la propia Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso, independientemente de resultados de junio de este año, creo que el mensaje en la entidad más importante del país, la más poderosa por términos económicos y por población y por poder electoral, es que PRI, PAN y PRD entiendan que pues sí tienen que ir juntos a la elección de gobernador del Estado de México, que tienen que tienen que ir definiendo criterios para que el candidato sea que acomode a las 3 Claro. dirigencias a militancia, que realmente se encuentren los parámetros de cómo medir la rentabilidad electoral y la capacidad de ganar de una elección, porque pues el argumento ahí está sobre la mesa. Los periodistas dicen que ellos gobiernan el Estado de México, que tienen 1.800.000 votos y que ellos tienen que encabezar esta coalición con el PAN y con el PRD. Y del otro lado, pues Enrique Vargas del Villar, quien es el coordinador nacional de diputados locales, es el que está recorriendo el Estado de México, el que es oposición a Morena, el que critica al presidente López Obrador, el que se hace señalamientos, y del PRD pues no tienen una figura sólida. Hay liderazgos regionales como
Arturo Piña García en el sur del estado, Eduardo Omar Neri. Ortega es quien tiene el control del partido, Eduardo Neri Rodríguez acá en el Valle de Toluca. Entonces creo que estos cerca de 2 millones de votos que se ven ya son simpatizantes de Morena, Julio, son 1.750.000 que no ven mal al presidente López Obrador, y de aquí al próximo año pues es una cifra importante que la oposición debe de ver cómo aglutinar un candidato de unidad, un candidato que encabece una coalición, pero con tintes ganadores, no para entregar el Estado de México, Julio. Híjole, qué preocupante escenario, qué alarmante situación y en verdad, qué situación tan difícil para los partidos de oposición en el hecho de que no se pongan de acuerdo, puedan ganar más los intereses personales, la arrogancia, la soberbia, que el interés público, que el interés de los mexicanos, de los mexiquenses, concretamente los mexiquenses, al no ponerse de acuerdo en un candidato de unidad. Sin embargo, yo veo pues unas encuestas, veo que pues Enrique Vargas, como bien refieres, está a la cabeza, pues muy abajo estaría el secretario general de gobierno y en medio de ellos estaría una mujer nada más, la señora del Moral. No sé tú qué opines, José Alam. Así es, pues ese es el escenario que se observa. No hay más. Consideramos que el gobernador Alfredo del Mazo Maza tiene 2 opciones, 3 quizás. Mm. Alejandra del Moral Vela si es mujer, si fuera hombre, Ernesto Nemer Álvarez, el secretario general de gobierno, o Elías Rescala Jiménez, el coordinador de los diputados locales. Y hay otros sectores, Ana Lilia Herrera Ansaldo, quien es considerado como gente cercana al exgobernador Arturo Montiel Rojas, del lado del Comité Ejecutivo Nacional, y otros grupos del Estado de México, Ricardo Aguilar Castillo, quien es diputado federal. Sin embargo, te digo, va a ser importante que haya un criterio que satisfaga a las 3 dirigencias de PRI, PAN y PRD a nivel nacional, en que se mida la rentabilidad y realmente quién tiene una capacidad ganadora, el discurso, y que no fracture a las 3 dirigencias. Pues queda claro que una mala decisión alimentará la posibilidad de que Morena se quede con el gobierno del Estado de México el próximo año. Totalmente de acuerdo contigo, José. Qué análisis tan interesante, tan delicado para la situación política e institucional del Estado de México y del país en general. José Alan, permíteme que te molestemos la próxima semana. A lo largo de la semana se van a generar debates el día 13, concretamente el próximo 13, 12 y 13, un debate sobre la discusión allá en Cámara de Diputados sobre la reforma energética. ¿Me permites que te molestemos para contar con tu análisis siempre puntual y objetivo? Por supuesto, Julio, y hay que recordar que el PRI ha dicho que van a votar en contra, y de los bancadas más numerosas del grupo parlamentario del PRI, pues el Estado de México, así que habrá que ver cómo es la participación de los mexiquenses. Alfredo del Mazo, el gobernador, quien pues es el jefe político de los PRIistas del Estado, pues hay Claro. que ver si realmente no mete la mano en favor de esta reforma eléctrica. Híjole, eso sería la peor decisión que podrían tomar, apoyar la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Sería lo que les faltaría para que quedaran sepultados política y electoralmente, José Alan, pero no especulemos, vamos a esperar el resultado de la discusión y la votación final en Cámara de Diputados. Don José Alan Chávez, tú sabes cómo te agradezco, te mando un fuerte abrazo, te deseo un excelente inicio de semana. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches. Muy buenas noches. Don José Alam Chávez, director general de Callejón Informativo, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie, regresamos.